Las letras se van agudizando, van tomando forma, forman sonidos, significados. Libros para escuchar, por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción, Juan Carlos López, IB Comunicación, con el apoyo de Saga Visual. Pablo Palacio, la doble y única mujer, parte 1. Ha sido preciso que me adapte a una serie de expresiones difíciles que solo puedo emplear yo, en mi caso particular. Son necesarias para explicar mis actitudes intelectuales y mis conformaciones naturales, que se presentan de manera extraordinaria, excepcionalmente al revés de lo que sucede en la mayoría de los animales que ríen. Mi espalda, mi atrás, es, si nadie se opone, mi pecho de ella. Mi vientre está contrapuesto a mi vientre de ella. Tengo 2 cabezas, 4 brazos, 4 senos, 4 piernas. Y me han dicho que mis columnas vertebrales, 2 hasta la altura de los omóplatos, se unen allí para seguir robustecida hasta la región coxígea. Yo, primera, soy menor que yo, segunda. Aquí me permito, insistiendo en la aclaración hecha previamente, pedir perdón por todas las incorrecciones que cometeré. Incorrecciones que elevo a la consideración de los gramáticos, con el objeto de que se sirvan modificar, para los posibles casos en que pueda repetirse el fenómeno, la muletilla de los pronombres personales, la conjugación de los verbos, los adjetivos posesivos y demostrativos, etc. Todo en su parte pertinente. Creo que no está de más asimismo hacer extensiva esta petición a los moralistas, en el sentido de que se molesten alargando un poquito su moral, y que me cubran y que me perdonen por el cúmulo de inconveniencias atadas naturalmente a ciertos procedimientos que traen consigo las posiciones características que ocupo entre los seres únicos. Digo esto porque yo, segunda, soy evidentemente más débil, de cara y cuerpo más delgados, por ciertas manifestaciones que no declararé por delicadeza, inherentes al sexo, reveladoras de la afirmación que acabo de hacer. Y porque yo, primera, voy para adelante, arrastrando a mi atrás, hábil en seguirme y que me coloca, aunque inversamente, en una situación algo así como la de ciertas comunidades religiosas que se pasean por los corredores de sus conventos, después de las comidas, en 2 filas y dándose siempre las caras, siendo, como soy, 2 y 1. Debo explicar el origen de esta dirección que me colocó en adelante a la cabeza de yo, ella. Fue la única divergencia entre mis opiniones que ahora, y solo ahora, creo que me autorizaría para hablar de mí como de nosotras, porque fue el momento aislado en que cada una, cuando estuvo apta para andar, quiso tomar por su lado. Ella, adviértase bien, la que hoy es yo, segunda, quería ir por atavismo sin duda, como todos van, mirando hacia dónde van. Yo quería hacer lo mismo, ver a dónde iba. De lo que se suscitó un enérgico perneo que tenía sólidas bases, puesto que estábamos en la posición de los cuadrúpedos y hasta nos ayudábamos con los brazos, de manera que casi sentadas como estábamos, con aquellos al centro, ofrecimos un conjunto octópodo con 2 voluntades y en equilibrio unos instantes debido a la tensión de fuerzas contrarias. Acabé por vencerla.
levantándome fuertemente y arrastrándola, produciéndose entre nosotros, desde mi triunfo, una superioridad inequívoca de mi parte, primera sobre mi segunda, y formándose la unidad de la que he hablado. Pero no, es preciso sentar una modificación en mis conceptos que, ahora caigo en ello, se han desarrollado así por liviandad en el razonamiento. Indudablemente la explicación que he pensado dar a posteriores hechos puede aplicarse también a lo referido, lo que aclarará perfectamente mi empecinamiento en designarme siempre de la manera en que vengo haciéndolo. Yo, y que desbaratará completamente la clasificación de los teratólogos, que han nominado a casos semejantes como monstruos dobles, y que se empecinan a su vez en hablar de estos como si en cada caso fueran dos seres distintos, en plural, ellos. Los teratólogos han atendido a la parte visible que origina una separación orgánica, aunque en verdad los puntos de contacto son infinitos, y no solo de contacto, puesto que existen órganos indivisibles que sirven a la vez para la vida de la comunidad aparentemente establecida. ¿Acaso la hipótesis de la doble personalidad, que me obligó antes a hablar de nosotras, tenga en este caso un valor parcial, debido a que era ese el momento inicial en que iba a definirse el cuerpo directivo de esta vida visiblemente doble y complicada? Pero en el fondo no lo tiene. Casi solo le doy un interés expresivo, de palabras, que establece un contraste comprensible para los espíritus extraños y que, en vez de ir como prueba de que en un momento dado pudo existir en mí un doble aspecto volitivo, viene directamente a comprobar que existe dentro de este cuerpo doble un solo motor intelectual, que da por resultado una perfecta unicidad en sus actitudes intelectuales. En efecto, en el momento en que estaba apta para andar y que fue precedido por los chispazos cerebrales andar, idea nacida en mis dos cabezas simultáneamente, aunque algo confusa por el desconocimiento práctico del hecho y que tendía solo a la imitación de un fenómeno percibido en los demás, surgió en mi primer cerebro el mandato ir adelante. Ir adelante se perfiló claro también en mi segundo cerebro, y las partes correspondientes de mi cuerpo obedecieron a la sugestión cerebral que tentaba un desprendimiento, una separación de miembros. Este intento fue anulado por la superioridad física de yo primera sobre yo segunda, y originó el aspecto analizado. He aquí la verdadera razón que apoya mi unicidad. Si los mandatos cerebrales hubieran sido ir adelante e ir atrás, entonces sí, no existiría duda alguna acerca de mi dualidad, de la diferencia absoluta entre los procesos formativos de la idea de movimiento. Pero esa igualdad anotada me coloca en el justo término de apreciación. Cuando a la particularidad de que hayan existido en mí dos partes constitutivas que obedecieron a dos órganos independientes, no le doy sino el valor circunstancial que tiene, puesto que he desdeñado ya el criterio superficial que, de acuerdo con otros casos, me da una constitución plural. Desde ese momento, yo primera, como superior, ordeno los actos que son cumplidos sin réplica por yo segunda. En el momento de una determinación o de un pensamiento, estos surgen a la vez en mis dos cerebros. Por ejemplo, voy a pasear y yo primera soy quien dirige el paseo y recojo con prioridad todas las sensaciones presentadas ante mí. Sensaciones que comunico inmediatamente a yo segunda. Igual sucede con las sensaciones recibidas por esa otra parte de mi ser. De manera que,
Al revés de lo que considero que sucede con los demás hombres, siempre tengo yo una comprensión, una recepción doble de los objetos. Les veo casi a la vez, por los lados, cuando estoy en movimiento. Y con respecto a lo inmóvil, me es fácil darme cuenta perfecta de su inmovilidad con solo apresurar el paso, de manera que yo segunda contemple casi al mismo tiempo el objeto inmóvil. Si se trata de un paisaje, lo miro sin moverme de uno y otro lado, obteniendo así la más completa recepción de él en todos sus aspectos. Yo no sé lo que sería de mí de estar constituida como la mayoría de los hombres. Creo que me volvería loca, porque cuando cierro los ojos de yo segunda o los de yo primera, tengo la sensación de que la parte del paisaje que no veo se mueve, salta, se viene contra mí, y espero que al abrir los ojos lo encontraré totalmente cambiado. Además, la visión lateral me anonada. Será como ver la vida por un huequito. Ya he dicho que mis pensamientos generales y voliciones aparecen simultáneamente en mis dos partes. Cuando se trata de actos, de ejecución de mandatos, mi cerebro segundo calla, deja de estar en actividad, esperando la determinación del primero, de manera que se encuentra en condiciones idénticas a las de la garrafa vacía que hemos de llenar de agua o al papel blanco donde hemos de escribir. Pero en ciertos casos, especialmente cuando se trata de recuerdos, mis cerebros ejercen funciones independientes, la mayor parte alternativas, y que siempre están determinadas para la intensidad de aquellos por la prioridad en la recepción de las imágenes. En ocasiones estoy meditando acerca de tal o cual punto y llega un momento en que me urge un recuerdo, que seguramente un rincón oscuro en nuestras evocaciones es lo que más martiriza nuestra vida intelectiva. Y sin haber evocado mi desequilibrio, solo por mi detenimiento vacilante en la asociación de ideas que sigo, mi boca posterior contesta en alta voz, iluminando la oscuridad repentina. Si se ha tratado de un sujeto borroso, por ejemplo, a quien he visto alguna vez, mi boca de ella contesta más o menos: «Ah, el señor Miller, aquel alemán con quien me encontré en casa de los Sánchez y que explicaba con entusiasmo el paralelogramo de las fuerzas aplicado a los choques de vehículos». Lo que ha hecho afirmar a mis espectadores que existe en mí la dualidad que he refutado ha sido principalmente la propiedad que tengo de poder mantener conversación, ya sea por uno u otro lado. Les ha engañado eso de lado. Si alguno se dirige a mi parte posterior, le contesto siempre con mi parte posterior, por educación y comodidad. Lo mismo sucede con la otra. Y mientras la parte aparentemente pasiva trabaja igual que la activa, con el pensamiento. Cuando se dirigen a la vez a mis dos lados, casi nunca hablo por estos a la vez también, aunque me es posible debido a mi doble recepción. Me cuido mucho de probables vacilaciones y no podría desarrollar dos pensamientos hondos simultáneamente. La posibilidad a que me refiero solo tiene que ver con los casos en que se trate de sensaciones y recuerdos, en los que experimento una especie de separación de mí misma comparable con la de aquellos hombres que pueden conversar y escribir a la vez cosas distintas. Todo esto no quiere decir, pues, que yo sea dos. Las emociones, las sensaciones, los esfuerzos intelectivos de yo segunda son los de yo primera. Lo mismo inversamente. Hay entre mí, primera vez que se ha escrito bien, entre mí, un centro, a donde afluyen y de donde refluyen todo el cúmulo de fenómenos espirituales o materiales desconocidos o anímicos, o como se quiera.
Verdaderamente no sé cómo explicar la existencia de este centro, su posición en mi organismo y en general todo lo relacionado con mi psicología o mi metafísica, aunque esta palabra creo que ha sido suprimida completamente por ahora del lenguaje filosófico. Esta dificultad, que de seguro no será allanada por nadie, sé que me va a traer el calificativo de desequilibrada, porque a pesar de la distancia, domina todavía la ingenua filosofía cartesiana que pretende que, para escuchar la verdad, basta poner atención a las ideas claras que cada uno tiene dentro de sí, según más o menos lo explica cierto caballero francés. Pero, como me importa poco la opinión errada de los demás, tengo que decir lo que comprendo y lo que no comprendo de mí misma. Ahora, es necesario que apresure un poco esta narración, yendo a los hechos y dejando el especular para más tarde. Unos pocos detalles acerca de mis padres, que fueron individuos ricos y por consiguiente nobles, bastará para aclarar el misterio de mi origen. Mi madre era muy dada a lecturas perniciosas y generalmente novelescas. Parece ser que después de mi concepción, su marido y mi padre viajó por motivos de salud. En el ínterin, su amigo médico entabló estrechas relaciones con mi madre, claro que de honrada amistad. Y como la pobrecilla estaba tan sola y aburrida, su amigo, tenía que distraerla y la distraía con unos cuentos extraños que parece que impresionaron la maternidad de mi madre. A los cuentos añádase el examen de unas cuantas estampas que el médico la llevaba, de esas peligrosas estampas que dibujan algunos señores en estos últimos tiempos, dislocadas, absurdas, y que mientras ellos creen que dan sensación de movimiento, solo sirven para impresionar a las sencillas señoras que creen que existen en realidad mujeres como las dibujadas, con todo su desequilibrio de músculos, estrabismo de ojos y más locuras. No son raros los casos en que los hijos pagan estas inclinaciones de los padres. Una señora amiga mía fue madre de un gato. Ventajosamente, procuraré que mis relaciones no sean leídas por señoras que puedan estar en peligro de impresionarse, y así estaré segura de no ser nunca causa de una repetición humana de mi caso. Pues sucedió con mi madre que, en cierto modo, ayudada por aquel señor médico, llegó a creer tanto en la existencia de individuos extraños que poco a poco llegó a figurarse un fenómeno del que soy retrato, con el que se entretenía a veces mirándolo y se horrorizaba. Las más. En esos momentos gritaba y se le ponían los pelos de punta. Todo esto se lo he oído después a ella misma, en unos enormes interrogatorios que la hicieron el médico, el comisario y el obispo, quien naturalmente necesitaba conocer los antecedentes del suceso para poder darle la absolución. Nací más o menos dentro del periodo normal, aunque no aseguro que fueran normales los sufrimientos porque tuvo que pasar mi pobre madre, no solo durante el trance, sino después, porque apenas me vieron horrorizados, el médico y el ayudante se lo contaron a mi padre, y encolerizado, la insultó y la pegó, tal vez con la misma justicia, más o menos, que la que asiste a algunos maridos que maltratan a sus mujeres porque les dieron una hija en vez de un varón, como querían. Madre me tenía una cierta compasión insultante para mí.
que era tan hija suya como podía haberlo sido una tipa igual a todas, de esas que nacen para hacer pucheritos con la boca, zapatear y coquetear. Padre, cuando me encontraba sola, me daba de puntapiés y corría. Yo era capaz de matarlo al ver que, a mis llantos, era de los primeros en ir a mi lado. Acariciándome uno de los brazos, me preguntaba con su voz hipócrita: ¿qué es lo que te ha pasado, hijita? Yo me callaba, no sé bien por qué, pero una vez no pude ya soportarlo y le contesté, queriendo latiguearle con mi rabia: tú me pateaste en este momento y corriste, hipócrita.